Bueno, vamos a terminar entonces de ver la segunda mitad del túbulo contorneado proximal. A ver, esperen que vamos a nuestro pizarrón. Ahí está. Entonces, recuerden que lo que habíamos terminado de ver recién es que reabsorbimos sodio y bicarbonato y secretamos protones y cloro. Lo más importante era el sodio que se reabsorbió en esta zona, que arrastra agua, ¿no es cierto? Y el agua se va a reabsorber por vía paracelular. Esperen que le vamos a alargar un poquito más acá la célula para ver lo más importante en este túbulo, que es la secreción de aniones y cationes orgánicos. Como yo les dije, memorícense 2 o 3 de cada uno, porque más o menos todo se van a secretar de la misma manera, así que no va a haber mucho problema, ¿no? Esperen que le alargo un poquito más acá, lo que es capilar, y ya seguimos, ¿no? Perfecto, entonces. Entonces, veamos primero la secreción de aniones orgánicos. Yo les dije que la secreción de aniones orgánicos la voy a poner como A o con carga negativa, o sea, aniones orgánicos y obviamente tienen carga negativa. Estos aniones orgánicos entonces van a ingresar a la célula tubular en contratransporte, o sea, transporte activo secundario con alfa-cetoglutarato. Perdón. Recuerden que el alfa-cetoglutarato es un dicarboxilato, por eso en algunos libros puede aparecer con este nombre. Del otro lado, más o menos vamos a tener el mismo mecanismo, es decir, los aniones orgánicos se van a secretar hacia la luz también en contratransporte con alfa-cetoglutarato, ¿está? Alfa-cetoglutarato, así que, como pueden ver, los aniones orgánicos, diferentes ejemplos de los que estuvimos hablando, se secretan siempre por transporte activo secundario de tipo contratransporte. Y al mismo tiempo se reabsorbe alfa-cetoglutarato. Recuerden que en algunos libros esto figura como un dicarboxilato, ¿está? A ver, preguntitas. Pregunta Line si los aniones orgánicos están en el capilar o en el intersticio. Recuerden que los ejemplos que vimos de aniones orgánicos eran metabolitos, o sea, desechos del metabolismo y fármacos, que van a venir desde la sangre, ¿no es cierto? Y luego ahí se van a secretar para que los podamos eliminar por orina. Así que vienen de la sangre, generalmente, ¿no es cierto? Alguno quizás se haya filtrado, pero la mayoría vienen por el capilar peritubular y ahí se secretan. De nada, de nada. Perfecto, entonces. Entonces, estas proteínas que yo les estuve nombrando tienen como nombre propio, digamos. ¿Qué significan? Los nombres con los que lo vamos a encontrar, por ejemplo, donde ingresó la célula, donde ingresó el anión orgánico a la célula tubular, se llaman OATs. Puede ser el OAT1, puede ser el OAT2 o puede ser el OAT3. Recuerden que OAT o TAO es lo mismo. Significa transportador de aniones orgánicos, o el tipo 1, o el tipo 2, o el tipo 3. ¿Ah? En la membrana apical, en cambio, para secretar el anión orgánico hacia la luz, vamos a usar el OAT4, por ejemplo. ¿Ah? O si no, un mecanismo más raro que podemos usar para secretar aniones orgánicos es por transporte activo primario. ¿Ah? También, entonces, los aniones orgánicos, o usamos el contratransportador anión orgánico con alfa-cetoglutarato, o un transporte activo primario, que el nombre propio de esta proteína se llama MRP2, o sea, proteína multiresistente tipo 2. Si ustedes se acuerdan, esta proteína la teníamos en hígado, para que la bilirrubina directa salga del hepatocito y después vaya hacia bilis. No importa. Y lo que les quiero decir es que esto por ahí ya lo hemos visto en otro lado, digamos, nada más. Así que, o el anión orgánico sale por el contratransportador, anión orgánico alfa-cetoglutarato, o por un transporte activo primario, que es la proteína multiresistente tipo 2. ¿Tá? Esto el profe los dio en clase, así que por eso les pongo los nombres propios. Ahora, hace un rato
yo les dije que el ácido paraminopúrico también es un anión orgánico, pero por las dudas lo pongo aparte, porque el ácido paraminopúrico en otra clase lo tenemos que volver a ver. Así que, en el caso del ácido paraminopúrico o PAH, acuérdense que tenemos que hacer clearance de esta sustancia en otra clase. Desde la sangre, cualquier cosa pues. Perdón, acá iba. El ácido paraminopúrico, entonces recuerden, lo vamos a tener que secretar también, el PAH, va a ingresar entonces a hacia la célula tubular por un transporte activo secundario de tipo contratransporte, de vuelta con alfa-cetoglutarato. Pongo acá, transporte activo secundario. Y después, una vez que tenemos ya el ácido paraminopúrico dentro de la célula tubular, lo vamos a secretar hacia la luz, o sea, se va a secretar hacia la orina, en contratransporte con cloro. ¿Está? En contratransporte con cloro. Así que, fíjense, entra a la célula tubular desde la sangre, al igual que los otros aniones orgánicos que habíamos estudiado. ¿Está? Contratransporte con alfa-cetoglutarato. Si en vez de alfa-cetoglutarato dice dicarboxilato, no se preocupen que es exactamente lo mismo. Y luego pasa hacia la luz en contratransporte con cloro. El cloro, si ustedes quieren, no hay problema igual. Recuerden que una vez que hace el contratransporte, con el alfa-cetoglutarato se puede reabsorber, si queremos, hacia la sangre. ¿Está? Eso lo podríamos hacer. A ver dónde lo dejé. Les recuerdo algo. Acá está. ¿Recuerdan la primera mitad del túbulo contorneado proximal? Fíjense que yo les conté que se reabsorbía ácido úrico, pero les aclaré que el ácido úrico no pasaba hacia la sangre, sino que se quedaba acá, ¿no es cierto? En el intersticio tubular. Bueno, en la segunda mitad del túbulo contorneado proximal, el ácido úrico se va a secretar. ¿Cómo se va a secretar el ácido úrico? El ácido úrico se va a secretar por transporte activo secundario también. Si quieren poner urato, también está bien. El transporte activo secundario va a ser de tipo contratransporte con dicarboxilatos. O sea, puede ser alfa-cetoglutarato también. O sea que prácticamente es lo mismo para cualquier anión orgánico, ácido paraminopúrico y ácido úrico. ¿Por qué los puse aparte? Porque ácido úrico, el profe suele preguntar en los orales cuando les pide que hablen de gota. ¿Por qué a un paciente con gota no se le da aspirina, por ejemplo? Ya lo vamos a hablar al tema, porque él siempre pregunta eso. Pero fíjense, por eso lo separé. Si no les hubiera dado todo aniones orgánicos y ya está. Pero bueno, el ácido úrico entonces ingresa a la célula tubular en contratransporte con dicarboxilatos. Por ejemplo, con alfa-cetoglutarato puede ser. Estas proteínas son parecidas a las que vimos, es decir, puede ser el OAT1 o puede ser el OAT3. Acá usábamos el 1, el 2 o el 3. Acá puede ser el OAT1 o el OAT3, que son transportadores de aniones orgánicos tipo 1 o tipo 3. Y después, una vez que el ácido úrico ingresa a la célula tubular, se va a secretar hacia la sangre por transporte activo primario. ¿Ah? Por una bomba sería. ¿Cómo se llaman estas bombas que vamos a utilizar en la membrana apical? O le llamamos proteína multiresistente tipo 4, fíjense que es parecida a esta, pero esta es tipo 4, o si no tenemos otra proteína que se llama BCRP2. ¿Qué significa BCRP2? Proteína relacionada con el cáncer de mama. ¿tá? En realidad la B es breast en inglés, que es pecho. Cáncer relacionada a proteínas. Proteína relacionada con el cáncer de pecho, con el cáncer de mama tipo 2. No importa ahora, pero ese es el nombre que recibe. Eso sería entonces en cuanto a los aniones orgánicos. Cualquier anión orgánico, casi todos se secretan de esta manera. Les hice una mínima diferencia con el ácido paraminopúrico,
y con el ácido úrico, que también son aniones orgánicos. ¿Tá? Y para terminar entonces, esperen que le vamos a alargar un poquito más a la célula. Para terminar entonces lo que vemos en la segunda mitad del túbulo proximal, por suerte todos los cationes orgánicos se van a secretar de la misma manera. Así que acá no tenemos que hacer ninguna diferencia. Así que, si hablamos de los cationes orgánicos, lo vamos a poner, ¿se acuerdan? Cat, de cationes orgánicos, y la carga positiva que caracteriza a todos los cationes. Van a ingresar desde la sangre hacia la célula tubular por un transporte activo primario, es decir, por una bomba. Y después pueden ser secretados hacia la luz por un mismo transporte activo primario, o si no, se pueden secretar hacia la luz en contratransporte con protón. Así que podemos tener otra opción también, transporte activo secundario de tipo contratransporte. ¿Ven? El catión se va a secretar y el protón se va a reabsorber, pero no es lo más común. Así que si lo quieren hacer más fácil, le explican todo lo que hacen los aniones orgánicos. La mayoría hace esto. Ingresa a la célula tubular en contratransporte con alfa-cetoglutarato. Pasa a sangre o con el mismo contratransporte con alfa-cetoglutarato o por la proteína multiresistente tipo 2, que era un transporte primario. En el caso de los cationes orgánicos, ingresan a la célula tubular por una bomba, ¿está? Y después por un transporte activo primario. Y luego pasan a sangre por el mismo transporte activo primario o por un transporte activo secundario de tipo contratransporte. ¿Está? Como les dije, con esto entonces terminamos, costó, pero salió, todo lo que teníamos que saber de túbulo contorneado proximal. Esto no lo van a encontrar ni en Constanzo ni en el Gaito. Se ve que el profe lo buscó de otro libro o de internet, les dio la clase y bueno, yo estuve completando con todo lo que él les dio en clase, más lo que yo ya sabía, así que quedó bien, digamos. ¿Tá? Perfecto, entonces. A ver, ahora la pregunta que necesitamos saber. Profe, ¿de ese esquemita también subió foto usted o va a subir en el Drive? Ya está todo en el Drive, sí. Lo que dale. Sí, ven lo que... ¿Saben lo que yo hago siempre? Vieron que algunas clases terminamos antes, entonces comienza una clase nueva. Entonces, ni bien terminan las clases, yo entro al Drive y modifico las fotos, cosas que ustedes tengan. En cada carpetita, lo que dimos en el día más el video. Así que, si ustedes van ahora al Drive, en la clase 3, que es la que estamos dando ahora, van a encontrar todo esto, que son las mismas fotos que yo les muestro en la clase. ¿Sí? Así que todo lo van a encontrar ahí. Fíjense, lo que yo les dibujé recién, fíjense que era esto, ¿ven? Teníamos reabsorción de sodio y reabsorción de bicarbonato, al mismo tiempo, ¿ven? Secreción de protón y de cloro, con todos los nombres de transporte por las dudas. Acá, lo que sí me olvidé de poner, fíjense que se reabsorbe agua, ¿ven? Se reabsorbe agua arrastrada por el sodio, que eso sí les dibujé, pero bueno, acá les pongo para que no se olviden. Cuando se reabsorbe sodio, arrastra agua, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos dibujado. Y después, fíjense que acá abajo, al volver del recreo hace un ratito, recién vimos esto, ¿ven? Secreción de aniones orgánicos que ingresan a la célula tubular por el OH 1, 2 o 3 y pasan a sangre por el OH, pasan hacia la luz tubular por el OH 4 o la proteína multiresistente tipo 2. En el caso del ácido paraminipúrico, fíjense que entra a la célula en contratransporte con alfa-cetoglutarato. Si dice dicarboxilato, también está perfecto. Y pasa hacia la luz por contratransporte con cloro. El ácido úrico, les dije que ingresa a la célula tubular desde la sangre por el OH 1 y el 3, o sea, contratransporte con dicarboxilato, como por ejemplo el alfa-cetoglutarato, y pasa a sangre por la proteína multiresistente tipo 4 o por la proteína relacionada con el cáncer de mama tipo 2. Y lo último que dijimos recién son los cationes orgánicos que ingresan a la célula tubular desde la sangre por un transporte primario, o sea, es una bomba, y pasan hacia la luz tubular por la misma bomba o
por un contratransporte con protón. Fíjense que acá no tenemos nombres propios. Si ustedes se fijan en el examen, en el apunte del profe figura esto escrito. Entonces yo junté lo que leí en el apunte del profe, más lo que él les dio en clase online, más lo que yo ya sabía, y les armé este esquema. Así que acá está todo lo que él dijo, más lo que está en su apunte completito. Por las dudas, si no se acuerdan bien, que es MRP2 o OAT o lo que sea, acá abajo les puse, ¿ven? Tenemos anhidrasa carbónica, ácido carbónico, alfa-cetoglutarato, OAT, que significa transportador de aniones orgánicos, proteína multiresistente, proteína resistente o relacionada al cáncer de mamas, ¿no? Todos los nombres por si alguno se lo olvida, ¿no? Perfecto, a ver, preguntitas. Venga, para un ratito menos. Perfecto. Aline, justo lo que expliqué recién era lo que quería saber. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo, justito. Perfecto. Pregunta de examen. Lo vamos a ver en otro momento. Pero ya les adelanto, así ven que es importante porque el profe lo preguntó. La pregunta que hizo el profe es, ¿ustedes se acuerdan? No importa, no les va a pedir que expliquen. Pero, ¿se acuerdan algo de gota? ¿Algo de gota? Si ustedes se acuerdan, la gota era una enfermedad que se producía por el exceso de ácido úrico, ¿no es cierto?, en la sangre, ¿está? Y si ustedes recuerdan lo que dieron en Bioki, a un paciente con gota no le teníamos que dar aspirina. ¿Por qué? Porque la aspirina empeoraba las crisis de gota que tenía el paciente. Entonces, lo dieron en Bioki, no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando ahora, excepto por una cosa, que el profe les va a preguntar. Lo que él quiere saber es por qué a un paciente con gota no le tenemos que dar aspirina. Lo va a empeorar. ¿Por qué? Justamente por lo que les dije recién. En otra clase está anotado, así que no se preocupen, pero ya les adelanto, lo vamos a ver más adelante, pero ya les digo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes estudiaron en bioquímica? Ustedes estudiaron en bioquímica que a un paciente con gota no le pueden dar aspirina. ¿Por qué? Porque la aspirina compite con el ácido úrico por su sitio en el transportador. Recuerden, la aspirina es un ion orgánico, es un desecho que lo tenemos que secretar, al igual que el ácido úrico. Entonces, la aspirina se tiene que secretar por la orina, el ácido úrico también. Cuando a un paciente le damos aspirina, la aspirina es la primera que se va a secretar hacia la luz, y luego el ácido úrico. Entonces, si el paciente toma aspirina, todo el exceso de ácido úrico no se va a poder secretar por orina. Se va a acumular en sangre y empeora la crisis de gota que tiene el paciente. ¿Ah? ¿Cuál sería la explicación fisiológica? Fíjense, estamos hablando de secreción, así que si se fijan en la primera mitad del túbulo proximal, había reabsorción de ácido úrico, así que acá no va a actuar la aspirina ni nada parecido. Donde va a actuar la aspirina empeorando al paciente, es en lo que les expliqué recién. ¿Ven acá? El ácido úrico, como pueden ver, se secreta más o menos de la misma manera que el resto de los aniones orgánicos, ¿ven? Como por ejemplo la aspirina. Entonces, si nosotros al paciente con gota, con hiperuricemia, le damos aspirina, la aspirina va a utilizar el sitio del ácido úrico para secretarse hacia la orina. Si nosotros secretamos aspirina, no vamos a secretar ácido úrico. Se va a acumular ácido úrico en la sangre del paciente, que sería acá, y le va a empeorar la enfermedad. ¿Tá? Por eso no se le da aspirina a un paciente con gota, porque la aspirina ocupa el sitio del ácido úrico en las proteínas que lo van a secretar. ¿Tá? Por eso les expliqué ácido úrico aparte también. O sea, acá, si yo tengo cantidades de ácido úrico normales, no hay problema. Pero un paciente con hiperuricemia y con gota, si le doy aspirina, no va a poder secretar ácido úrico. Ya tenía mucho ácido úrico en sangre y encima le doy aspirina, empeora la situación y le da más crisis de gota al paciente. Más que eso yo no quiero que sepa. Y en otra clase lo vamos a volver a repetir. Pero bueno, ya que estamos acá, es importante por ese motivo. Y el profe lo ha preguntado varias veces, ¿no?
Ahora, como yo les dije, en cada túbulo que nosotros vayamos a estudiar, necesitamos saber qué diuréticos van a actuar en la zona, en ese túbulo. Por lo tanto, en el túbulo contorneado proximal, los diuréticos que van a actuar pertenecen a dos familias, que son los diuréticos osmóticos y los inhibidores de la anidrasa carbónica. Todas las drogas diuréticas que yo les voy a nombrar, por favor apréndanlas, ¿está? Son preguntas de examen. Entonces, la droga que se pueden recordar dentro de los diuréticos osmóticos es el manitol. El manitol es un hidrato de carbono que se obtiene de una planta, se le inyecta al paciente. Y le digo lo más importante, es un hidrato de carbono y hace lo mismo que la glucosa. Entonces, ¿qué sabemos de la glucosa nosotros? Nosotros sabemos que la glucosa arrastra agua. Por ejemplo, en el paciente con diabetes, ¿por qué orina mucho el paciente que tiene diabetes? Y porque la glucosa arrastra agua. Bueno, el manitol hace lo mismo. El manitol, en cuanto a su mecanismo de acción, es un soluto osmóticamente activo. O sea, arrastra agua. Así que lo que le va a pasar al paciente es lo siguiente. Yo le voy a inyectar manitol al paciente, el manitol se va a filtrar en el glomérulo y va a aparecer por acá, ¿ven? El manitol va a pasar por acá y va a arrastrar agua. Si ustedes se fijan en la... ¿Sí? ¿De vuelta? ¿Era pregunta o se prendió el micrófono? Parece que se prendió el micrófono, perfecto. Entonces, el manitol, yo se lo inyecto al paciente en sangre. La sangre va a pasar por el glomérulo, viene por acá por la luz, ¿ven? Donde le marqué la flechita. Bien, ahí. Viene por la luz, ¿no es cierto? Al pasar por la luz, viene, acá está el agua. Así que el manitol, como es un soluto osmóticamente activo, arrastra agua. O sea, se filtra por el glomérulo, pasa por los túbulos y lleva agua con él. El manitol se elimina por orina, arrastra agua, ejerce presión osmótica sobre el agua, por eso el paciente orina mucho. Es como que la glucosa en un diabético pase por acá, ¿tá? Arrastra agua y por eso el paciente orina mucho. ¿Por qué decimos que el manitol actúa en este túbulo? Si en cualquier túbulo tengo agua. Recuerden que en este túbulo es donde se reabsorbe mayor porcentaje de agua. ¿Ven acá? Por vía paracelular. Así que el manitol pasa por la luz y lleva agua con él. ¿Qué es lo que le van a decir al profe? Le van a, más lindo, le van a decir que el manitol es un soluto osmóticamente activo, o sea, que arrastra agua, que genera presión osmótica sobre el agua. Así que el manitol se excreta por orina, el agua le sigue. Por eso el paciente aumenta su diuresis. Bastante sencillo. Otra familia de diuréticos que vamos a tener acá son los inhibidores de la anidrasa carbónica. El nombre ya me dice el mecanismo de acción. Estas dos familias me ayudan bastante con los nombres. La droga que ustedes tienen que recordar acá es la acetazolamida. El mecanismo de acción, como dice su nombre, es disminución de la anidrasa carbónica. Volvamos un poquito hacia atrás. Si ustedes se acuerdan, acá estaba la reacción de la anidrasa carbónica, ¿ven? La anidrasa carbónica, recuerden, que es la que termina convirtiendo el dióxido de carbono que ingresó a la célula tubular, convierte en un protón y en un bicarbonato. El protón, dijimos que se secretaba, el bicarbonato se reabsorbía. Entonces, ¿qué hace la acetazolamida? Como pueden ver, inhibe a la anidrasa carbónica. Entonces, si se inhibe la anidrasa carbónica, no se forma protón. Por lo tanto, no se secreta protón. Y piensen en esto. Si no se secreta protón, no se reabsorbe sodio. ¿Y a dónde va el sodio? Al inodoro, como digo siempre. Entonces, vuelvo a repetir. Si se inhibe la anidrasa carbónica, no se forma el protón y el bicarbonato. Si no se forma el protón, no se puede secretar protón a la orina y por lo tanto no se puede reabsorber sodio. Por este mecanismo, recuerden que el sodio tenía otros mecanismos para reabsorberse, pero el sodio que no se puede reabsorber es el de este contratransportador. Todo el sodio que no se reabsorbe se va para el inodoro,
se va por la orina, arrastra agua. O sea que el sodio arrastra agua acá. En el caso de los diuréticos osmóticos, el manitol que pasaba por la luz arrastraba agua. Acá, el sodio que no se pudo reabsorber arrastra agua o ejerce presión osmótica sobre el agua, por eso el paciente orina mucho. ¿Ah? Quiero que miren y que razonen qué otra cosa le podría llegar a pasar al paciente, aparte de que orina mucho. Quiero que miren esto. El paciente no pudo secretar protones, o sea, el dióxido de carbono del paciente va a quedar en sangre. ¿Qué es lo que vamos a ver luego de renal? Nosotros vamos a estudiar ácido-base. El dióxido de carbono, creo que deben saber o recordar que ya les dije, pero les vuelvo a recordar. El dióxido de carbono es un ácido. Entonces, si yo inhibo la anhidrasa carbónica, perfecto, el paciente orina mucho, pero hay que tener cuidado. Si yo me paso de dosis con la anhidrasa carbónica, este dióxido de carbono me va a aumentar en sangre y me va a volver a la sangre muy ácida. Así que ojo con la dosis de acetazolamida, ¿ah? Con la dosis de estos diuréticos. Si le doy demasiada acetazolamida al paciente, le puedo llegar, al aumentar el dióxido de carbono, le puedo llegar a disminuir mucho el pH en sangre y provocarle una acidosis. Así que si quieren, como efecto adverso, o sea, efecto que no debería tener el paciente, puede ser que el paciente tenga acidosis. Cuidado con eso. ¿Ah? Si le doy mucho diurético, le puedo provocar una acidosis metabólica, o sea que le baje mucho el pH de la sangre por todo este dióxido de carbono que no lo puedo secretar en forma de protones. Por si el profe le pregunta o pone como choice, lo sabe. Entonces siempre, obvio, se pueden memorizar el diurético, lo que ustedes quieran, pero cuando le expliquen esto en el oral al profe, él quiere saber. Vamos a suponer que ustedes le dicen esto. Profe, el manitol es un diurético osmóticamente activo. Listo. Bueno, ¿pero por qué es un diurético? Les va a decir él. Bueno, vamos a suponer que le están hablando de la acetazolamida. La acetazolamida, su mecanismo de acción es que inhibe la anhidrasa carbónica. Perfecto, está bien. ¿Pero por qué es un diurético? Y ahí le explican. Al inhibir a la anhidrasa, no se forma protón, el protón no se puede secretar, por lo tanto, no puede hacer contratransporte con sodio. El sodio, como no se puede reabsorber, se pierde por orina y arrastra agua. Por eso el paciente orina mucho. Entonces, ¿no vale? En un choice sí, me memorizo el mecanismo de acción. En un oral, bueno, pero ¿por qué es un diurético? Está bien, me dijiste el mecanismo, ahora, ¿por qué el paciente orina mucho? Y obviamente está relacionado con el mecanismo fisiológico. Perfecto. No se ilusionen, lo que voy a decir ahora, vamos a hacer un recreo, pero mental, no recreo de verdad. ¿A qué me refiero con recreo mental? Que el próximo túbulo que tenemos que ver no ocurre absolutamente nada, es muy fácil lo que les voy a enseñar ahora, por eso le digo recreo mental, no es para que nos vayamos. ¿Ah? Entonces, ya estudiamos todo el túbulo contorneado proximal, primera mitad, donde principalmente se reabsorben nutrientes junto con sodio y con agua. Segunda mitad, se reabsorbe sodio y agua, pero principalmente se secretan desechos, se secretan fármacos, y ya vimos que los diuréticos que actúan acá son los osmóticos y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Ahora, recreo mental, ¿por qué les digo esto? Lo que tenemos que estudiar ahora es el asa descendente delgada de Henle o asa descendente fina de Henle, como ustedes le quieran llamar. Dijimos que el asa descendente delgada de Henle o fina de Henle tiene un epitelio plano simple. ¿Cuáles son las características que tiene este asa? Es permeable al agua, pero impermeable a los solutos. Uso la palabra relativamente impermeable a los solutos porque seguramente alguno que otro soluto se va a reabsorber, pero la mayoría no. Entonces, algo que quiero que no se olvide, porque siempre se pregunta, el asa descendente de Henle es permeable al agua, pero impermeable a los solutos. El asa ascendente de Henle es permeable a los solutos, pero no al agua. Al revés. Entonces, asa descendente es permeable al agua. El ascendente es a los solutos y no al agua. ¿Tá? Así que,
lo que vamos a hacer acá en el asa descendente es solo reabsorber agua. Re lindo, re fácil. En el asa ascendente vamos a reabsorber o secretar solutos, pero no agua, ¿no? Así que, por eso les decía recreo mental. Solo el asa descendente de Henle es permeable al agua, impermeable a los solutos, así que lo único que vamos a hacer acá es reabsorción de agua en un 20%. Vayamos repasando. Hasta ahora, en el túbulo contorneado proximal, reabsorbimos 65% de agua por vía paracelular. Ahora le agregamos un 20 más. Piensen en esto, recién vamos 2 túbulos y ya reabsorbió 85% de agua. Un montón. Así que 65% en túbulo proximal y vamos 20% en el asa descendente delgada de Henle. Otra aclaración que les hago acá es que en el túbulo proximal y ahora en el asa de Henle, la reabsorción de agua no depende de la hormona antidiurética. ¿Por qué les aclaro esto? Porque la hormona antidiurética actúa en los últimos túbulos, no en los primeros. De todas maneras, no se preocupen, lo voy a volver a repetir cuando lleguemos a túbulos distales y colectores, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a reabsorber agua acá? De la misma manera que en el túbulo proximal, es decir, por ósmosis, por vía paracelular, ¿no? O sea, por el espacio que hay entre 2 células tubulares. Y nada más va a ocurrir acá. Esa es la buena noticia. Cuando yo digo que la reabsorción de agua acá no depende de la antidiurética, significa que si hay antidiurética actuando en el riñón, acá se reabsorbe agua igual. Si no hay antidiurética, el agua se reabsorbe igual. O sea, siempre el túbulo proximal y el asa de Henle reabsorben agua. Siempre. Sin importar si hay o no hay antidiurética. Porque la antidiurética no actúa en estos túbulos. Ya les muestro después dónde va a actuar. ¿Cuáles son los diuréticos que van a actuar en este túbulo? Lógicamente los diuréticos osmóticos, lo mismo que ya dije hace un rato en el túbulo proximal. Estoy hablando del manitol. Acuérdense que el manitol se inyecta al paciente en sangre, se filtra en los riñones, pasa acá por la luz y arrastra agua. Lleva agua con él hacia el inodoro, como yo digo siempre. Así que por eso el paciente orina mucho. Obviamente acá los inhibidores de la anhidrasa carbónica no van a actuar porque no tengo anhidrasa. Así que esto es asa descendente delgada de Henle. Es re lindo cuando pregunta esto el profe, ¿no? Eso nomás es asa descendente delgada de Henle. Que me pregunte eso, estarán pensando. Aline pregunta si se filtra y se excreta todo. Exactamente. El manitol, así como le inyectamos al paciente, se filtra en el glomérulo, pasa por la luz y arrastra agua. ¿Ah? Exactamente. ¿Saben lo que pasa? Es que ya van a estudiar en otros años. El manitol también se le coloca a los pacientes en el cerebro cuando tienen edema cerebral. ¿Para qué? Para que desaparezca el edema cerebral, por ejemplo. Así que no es solo un diurético que se usa para riñón, se usa para otras cosas. Para edema cerebral se usa bastante, cosa que enseguida el manitol arrastre agua y desaparezca el edema, por ejemplo. No importa ahora, pero eso es lo que... o sea, tiene otros usos, a eso me refiero. Perfecto. Uy. Entonces, con eso terminamos el asa descendente delgada de Henle. Vamos a pasar al asa ascendente en general. Asa ascendente de Henle. Recuerden que el asa ascendente, a diferencia de la descendente, es impermeable al agua, pero permeable a los solutos. Así que lo que vamos a hacer acá es ver qué se reabsorbe o qué se secreta en estos túbulos de soluto, porque agua no. Entonces, el asa descendente, lo único que hacíamos era reabsorber agua. En el asa ascendente, lo único que vamos a hacer es o reabsorber o secretar solutos. Agua no. Entonces, yo les comenté en la primera clase de renal que el asa ascendente de Henle a su vez se divide en 2 porciones, 2 segmentos. Tenemos el asa ascendente delgada de Henle, o asa ascendente fina de Henle, y el asa ascendente gruesa de Henle.
El asa ascendente delgada, la verdad que también es fácil. Tiene un epitelio plano simple, al igual que la descendente. Y, como les dije, es solo permeable a los solutos y casi impermeable al agua. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Es secreción de urea, que también la vamos a observar en el asa ascendente y gruesa. Así que, enseguida, les cuento acerca del asa ascendente y gruesa y ahí les recuerdo urea. Aunque sí, vamos a hacerlo, ¿no? Así, por las dudas no se olviden que lo dije. Lo único que se secreta en el asa ascendente delgada de Henle es urea. Nada más. A ver, vamos a hacerlo. Entonces, les queda que yo lo dibujé o lo hice para que no se me olvide. A ver. Igual es re fácil el dibujo también. Entonces. Tenemos la célula tubular. Recuerden que en la célula tubular, asa ascendente, delgada de Henle, es dos palabras lo que les voy a decir, pero bueno, como siempre, de este lado la luz tubular, de este lado capilar peritubular. Les dije, no va a haber reabsorción de agua acá porque esta célula es impermeable al agua. Solo vamos a tener secreción de urea, nada más. Y como ya sabemos, la urea siempre utiliza el mismo mecanismo para secretarse. O sea, la urea desde la sangre o desde el intersticio, donde sea que esté, ingresa a la célula tubular por transporte pasivo en difusión simple. Y por el mismo mecanismo se secreta hacia la luz tubular. Por eso no lo dibujé, porque esto nomás es. Ahora, a ver si lo tengo por acá. Espérenme. Acá. ¿Por dónde lo dejé? Me perdió. Bueno, si ustedes recuerdan, pero vamos a mirar en el pizarrón. No me acuerdo dónde dejé la hoja. Acá está. No, había perdido. Les recuerdo algo, porque por ahí eso se nos puede mezclar. Túbulo contorneado proximal. Miren esto. En el túbulo, acá está, ¿ven? Túbulo contorneado proximal. La urea se reabsorbió, pero yo les había aclarado, la urea no se reabsorbe a sangre, queda acá en el intersticio. Entonces, fíjense, en túbulo proximal la urea se reabsorbe y queda acá en el intersticio. ¿Y qué hacemos con esa urea en el intersticio? Ya vamos a estudiar en otro momento, pero fíjense, en algún momento yo les voy a enseñar el ciclo de la urea, en renal, no el de Biocchi. Fíjense, la urea que estaba en el intersticio, en el túbulo proximal, tranquilamente vino por el intersticio y ven, acá se secretó. Entonces, en túbulo proximal, la urea se reabsorbe. En asa ascendente delgada de Henle se secreta. Por el mismo mecanismo, transporte pasivo, difusión simple. No se preocupen que igual tenemos que repasar solo urea en otra clase, porque el profe pregunta eso. Háblame solo de la urea, háblame solo del sodio, háblame solo del potasio, así suele preguntar, así que en otras clases les preparé por las dudas repaso de esto. Vayan estudiándolo así, pero después vamos a repasar por separado sodio, potasio, urea, agua, también vi que suele preguntar solo agua, por ejemplo, en todos los túbulos. Así que lo estudian ahora y después repasamos por separado. A ver, así que hasta ahora en túbulo proximal la urea se reabsorbe y en el asa ascendente gruesa de Henle la urea se secreta. El mismo mecanismo, transporte pasivo, difusión simple a través de una proteína canal. No hay nada más extraño que eso. ¿No? Perfecto. A ver, preguntitas. Tali pregunta si la urea está en el capilar. Recuerden ustedes que la urea forma parte del metabolismo del hígado. ¿Se acuerdan? En el hígado se forma urea, así que la urea va a llegar por sangre. ¿tá? O sea que desde la sangre se puede secretar hacia la luz, perfecto. Ahora, recuerden que también puede estar en el intersticio. ¿Por qué? Porque en el túbulo proximal teníamos urea que se reabsorbió hacia el intersticio. Así que está bien como vos lo digas. ¿Podés decir que la urea que secreté recién viene desde la sangre? Sí, puede ser porque viene desde el hígado. O podés decir también que la urea estaba en el intersticio, también
porque en el túbulo proximal habíamos reabsorbido urea hacia el intersticio. Así que viene de los dos lados, ¿no? De nada, de nada. Viene desde la sangre y también otro poco ya estaba en el intersticio tubular, o sea, lo que habíamos reabsorbido en el túbulo proximal. Así que se darán cuenta por qué no dibujé asa ascendente gruesa de Henle, porque eso no más pasa, ¿no? Se secreta. Lo mismo que vamos a ver en el asa ascendente gruesa. Acá está urea otra vez, así que por eso no les había dibujado. Así que, hasta ahora, ¿vieron? Tuvimos recreo mental, no recreo de verdad, recreo mental. Bueno, ahora se terminó el recreo mental, pero por suerte no va a ser tan difícil lo que les voy a explicar. Comparado con túbulo proximal, no es tan difícil, así que bueno. Vamos a pasar ahora al asa ascendente gruesa de Henle, la última porción que nos falta. Repasemos. El asa descendente delgada solo era permeable al agua, pero no permeable a los solutos, así que reabsorbimos 20% de agua. En el asa ascendente delgada de Henle, fíjense que es solo permeable a los solutos, pero no al agua. Así que, ¿qué hicimos? Secretamos urea, nada más. El asa ascendente gruesa de Henle también es permeable a los solutos, al igual que la ascendente delgada, pero no permeable al agua. Lo mismo. La diferencia es que acá vamos a reabsorber y secretar más solutos, mucha más cantidad. Fíjense que el asa ascendente gruesa de Henle tiene epitelio cúbico simple. Y de vuelta, fíjense que no es mucho. Acá está la lista, el machete, como yo les digo, la lista de cosas que tenemos que reabsorber y secretar. Vamos a reabsorber sodio en un 20%. Quiero que recuerden, en el túbulo proximal yo les conté que reabsorbimos 65% de sodio. Agréguenle ahora este 20%. Ya vamos, recién estamos dando 2 túbulos, proximal y asa de Henle, y ya reabsorbimos un 85% de sodio, un montón, ¿no? También vamos a reabsorber potasio, calcio, cloro y magnesio, y bicarbonato, ¿no? Vamos a secretar al mismo tiempo protón y urea. De la misma manera que acá, en el asa ascendente delgada, vamos a secretar urea en el asa ascendente gruesa. Así que les voy a dibujar cómo vamos a reabsorber o secretar toda esta listita de cosas, muy cortita por cierto, que tienen que saber, ¿está? Así que, vamos de vuelta. Perdón. Vamos de vuelta. El dibujo es más tranqui, así que tranquilo. Siempre nos desesperamos con túbulo proximal, porque es una porquería, pero bueno, los otros túbulos son más tranquilos. Vamos de vuelta entonces. Voy a volver a dibujar mi célula tubular. Recuerden, esta célula tubular es del asa ascendente gruesa de Henle. ¿Está? De este lado, como siempre, la luz tubular, la luz del asa, y de este lado, como siempre, la sangre, ¿no es cierto? El capilar peritubular que acompaña al túbulo correspondiente. Entonces, empecemos por el principio. Después de este mate. Entonces, el primer transporte con el que ustedes tienen que empezar la explicación acá es con un cotransportador, ¿está? Fíjense, es un transporte activo secundario de tipo cotransporte. Fíjense las sustancias que se van a reabsorber acá. Vamos a tener un sodio, también va a entrar a la célula un potasio, y también va a entrar a la célula 2 átomos de cloro. Hasta ahora, rarísimo ver un transporte así en el organismo. Casi siempre eran 2 sustancias nomás. Sodio con una glucosa, un sodio con un dipéptido, un sodio con un aminoácido. Acá tengo 4 átomos que van a ingresar a la célula tubular. Un sodio, un potasio y 2 cloros. Por lo tanto, recuerden que este es el cotransportador sodio, potasio, 2 cloro. Y ya saben que esta al profe, pero decir que le gusta es poco, le encanta. Así que va a ingresar por la membrana apical a la célula tubular
un sodio, un potasio y 2 átomos de cloro. Así que empecemos por el principio. Recuerden, transporte activo secundario de tipo cotransporte. Todas las sustancias van en la misma dirección. Vamos a ver el sodio. El sodio entonces ingresa a la célula tubular por transporte secundario y como ya saben, como siempre pasa, se va a reabsorber hacia la sangre por una bomba. ¿Está? La bomba de sodio, potasio, ATPasa, que es transporte activo primario. Recuerden que la bomba saca 3 sodio de la célula y mete 2 potasios. Así que el sodio, como pueden ver, vuelvo a repetir, ingresa a la célula tubular por la membrana apical por el cotransportador sodio, potasio, 2 cloro. Y se reabsorbe hacia la sangre en la membrana vasolateral por la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Listo, ya reabsorbimos sodio. Vamos con el potasio ahora. Tenemos un problema, no sé si notan. El potasio está entrando por acá y está entrando por acá. La pregunta sería, en la lista les dije lo que va a pasar. El potasio se va a reabsorber, pero está entrando potasio, vamos a anotar eso. Está entrando potasio desde la membrana vasolateral y está entrando a potasio desde la membrana apical. La pregunta es, ¿el potasio se reabsorbe o se secreta? Depende. El 90% del potasio va a hacer esto. El 90% del potasio se va a reabsorber por un canal de potasio. Así que, fíjense. Así que en realidad lo que le van a explicar al profe es que el potasio, si vamos a hablar de reabsorción, ingresa a la célula por la membrana apical por un cotransportador sodio, potasio, 2 cloro. Y luego se reabsorbe hacia la sangre por un canal de potasio. Recuerden, no le voy a dibujar acá la compuerta, pero ustedes ya saben que tiene compuerta, todo, como estudiamos en potencial de acción, ¿verdad? El canal de potasio, recuerden que es transporte pasivo, difusión simple. ¿Verdad? Tiene compuerta, como siempre charlamos. No importa, acá no importa. Ahora, ustedes me podrían decir, fíjense lo que les voy a dibujar. Por un canal de potasio, el potasio pasa hacia la luz. Y ustedes me van a decir, bueno, Hermi, eso es secreción. En realidad, no se llama secreción. Está bien, va en la dirección de la luz, que es secreción, pero ya les digo, ¿por qué en los libros no le llama secreción? Así que vamos a poner con otro color. ¿Eh? Esto pasa con el 10% del potasio. ¿Está? Se dice que el potasio hace retrodifusión. Nombre raro, pero bueno, ya les comento por qué. Entonces, el 90% del potasio se reabsorbe hacia la sangre. O sea, podríamos decir, bueno, el sodio, ¿se acuerdan? Ingresa a la célula tubular por el cotransportador sodio, potasio, 2 cloro, y luego se reabsorbe a sangre por la bomba de sodio, potasio, ATPasa. El potasio ingresa a la célula tubular por el cotransportador sodio, potasio, 2 cloro, y fíjense, se reabsorbe hacia la sangre por un canal de potasio. Ahora, eso pasa con el 90% de ese potasio, que ingresó por 2 lados, ¿no es cierto? El 10% del potasio vuelve hacia la luz. Hace difusión, ¿no es cierto? Porque esto es un canal de potasio, o sea, transporte pasivo, difusión simple. ¿Por qué dice retrodifusión? Porque el potasio vuelve hacia atrás, no para secretarse. Porque la realidad es que yo no quiero perder este potasio por orina. Es para que se cumpla una función muy importante que les voy a contar ahora. El tema es así. Le explico fácil, después le ponemos los nombres que dicen en el apunte del profe. ¿Vieron que el potasio tiene carga positiva? Bueno, el potasio al ir hacia la luz hace que el exterior de esta membrana plasmática adquiera, o en algunos libros dice la luz del túbulo, adquiera carga positiva. Esta carga positiva va a tener un valor que es de más 8 milivoltios. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Para qué me sirve este 10% de potasio que, entre comillas,
voy a secretar hacia la luz. No lo quiero perder por orina, no quiero perderlo. Entonces, ¿por qué salió? ¿Por qué se secreta, entre comillas? Porque el potasio, al tener carga positiva y al ir hacia la luz, va a hacer que el exterior de esta membrana adquiera carga positiva. ¿Está? ¿Cómo le llamamos a esta carga positiva que adquiere el exterior de la membrana? Se llama PTP. Así aparece en los libros. ¿Qué significa PTP? Significa potencial transepitelial tubular positivo. ¿Está? Tiene un nombre re raro, pero bueno, no importa. Después le ponemos nombre, olvídense. ¿Ah? A ver, ya les cuento para qué sirve esto. Preguntitas. A ver. Ah, el cachorro. No, ahora está fuera el perro. Se escuchó se escuchó que ladró el perro, sí. No, tiene su horario para empezar a ladrar, es increíble. Sí, sí, no, es horrible. No, pasa que es un caniche, que ya saben cómo son los caniches, es muy viejito, tiene casi 13 años, o sea que es re mal, tiene sus mañas, no, es terrible. Encima no le gustan las perras, le gustan los perritos, ya tiene todos, es muy especial. Ay. Bueno, hicimos otro recreo mental. Es un caniche sí. No sé cómo le llaman, caniche toy. Los perritos blancos con pocitos, no sé. Ah, poodle, sí. Caniche le decimos en Argentina. Sí. Caniche toy. Bueno. Entonces, olvídense de este nombre por ahora. Por ahora vamos tranquilos. Vuelvo a repetir. ¿Vieron este potasio que yo hice que, entre comillas, se secrete hacia la luz? No le vamos a llamar secreción. ¿Por qué? Porque realmente yo no lo quiero perder por orina. Entonces, la pregunta es, ¿por qué salió este potasio hacia la luz si yo no lo quiero eliminar del cuerpo? Porque esta carga positiva que tiene el potasio al ir hacia la luz hace que el exterior de la célula, de la membrana, adquiera carga positiva. Ya le vamos a poner nombre, olvídense del PTP, se llama PTP, que es una sigla. Y acá viene lo más interesante. Espérenme 2 segunditos. Acá viene lo más interesante. Yo necesito reabsorber por vía paracelular. Necesito reabsorber calcio. Necesito reabsorber potasio. Necesito reabsorber sodio. Y necesito reabsorber magnesio. Ahora tengo un problema. A ver si encuentro otra vez la página que se me pierde siempre. Quiero que miren 2 segundos esto. ¿Se acuerdan en el túbulo proximal cómo se reabsorbían estos iones por vía paracelular? Miren esto. Cambio un ratito el pizarrón. ¿Se acuerdan? Miren acá. Sodio, potasio, calcio, magnesio. En el túbulo proximal, por vía paracelular, estos iones se reabsorbían llevados por el agua. No sé si notan el problema que yo tengo ahora. ¿Cuál es el problema que yo tengo en este momento en el asa ascendente gruesa de Henle? Que hace un ratito dijimos que el asa de Henle es impermeable al agua. Entonces, ¿cómo hago para reabsorber estos solutos por vía paracelular? Pero no pueden ser arrastrados por el agua, porque acá no se reabsorbe agua. Acá está la parte más interesante. ¿Vieron esta carga positiva que le dio el potasio al exterior de la membrana? Bueno, esta carga positiva repele a estos iones, que son positivos. Entonces, al repeler a estos iones se reabsorben por vía paracelular, sin necesidad de reabsorber agua, porque las uniones intercelulares acá son impermeables al agua. Así que, en el túbulo proximal, ¿cómo se reabsorbía calcio, potasio, sodio, magnesio? Arrastrado por el agua, ¿se acuerdan? Esto se llamaba arrastre del disolvente. Les pongo de vuelta para que repasen. Miren acá. Túbulo contorneado proximal. Miren, sodio, potasio, calcio, magnesio. ¿Cómo se reabsorbían por vía paracelular? Por arrastre del disolvente. Eran llevados junto con el agua.
Estamos en asa ascendente y gruesa de Henle ahora. ¿Cómo se reabsorbe el calcio, el potasio, el sodio y el magnesio? Si esta célula es impermeable al agua. No necesito el agua, porque la carga positiva producida por la retrodifusión del potasio repele a estos iones que, al ser repelidos desde la luz, se van hacia el otro lado por vía paracelulares. Por eso es que el potasio fue hacia la luz, ¿está? La verdad que es súper interesante. Entonces, vuelvo a repetir, en el túbulo contorneado proximal, ¿cómo se reabsorben estos iones por vía paracelular? Por arrastre del disolvente, son llevados con el agua. En el asa ascendente y gruesa de Henle, ¿cómo se reabsorben estos mismos iones por vía paracelular? Gracias a la retrodifusión del potasio. Cuando yo digo retrodifusión del potasio, yo sé que es todo esto lo que está ocurriendo, ¿está? Pregunta de examen casi siempre. Vamos a repasar esto de la carga positiva. Yo les anoté ahí para que no se lo olviden y enseguida seguimos con el gráfico. Entonces, fíjense, habíamos quedado acá. ¿Qué hicimos hasta ahora? Enseguida vamos a seguir. Fíjense, reabsorbimos sodio, que pasó a sangre sin problema. El potasio, fíjense que entró a la célula desde dos lugares. El 90% sale, 10% a la difusión, fíjense que va hacia la luz, hace que la luz tenga carga positiva, lo cual repele a estos iones. Fíjense que el cloro también está acá, no importa. El cloro es llevado por los otros iones positivos. No se repele por esta carga, pero es llevado por los otros, ¿tá? Entonces, ya vamos a seguir con el gráfico. Ya seguimos con el gráfico. Acá les puse. Entonces, ¿qué ocurre realmente en la retrodifusión del potasio? Como les conté recién, el potasio sale hacia la luz tubular por transporte pasivo. En la luz tubular produce carga positiva, porque es un catión. ¿Cómo se le llama esta carga positiva que va a tener el exterior de la membrana? Potencial transepitelial luminal positivo. En vez de luminal, si quieren poner tubular, también está bien. Es decir, el PTP. Potencial transepitelial luminal, porque es en la luz, positivo. Si en vez de luminal quieren poner tubular, perfecto. Potencial transepitelial tubular positivo, es lo mismo. O la sigla que tiene es PTP. El valor es de más 8 milivoltios, ¿se acuerdan? Entonces, esos más 8 milivoltios de carga positiva repelen a otros cationes, a otros iones positivos, para que se reabsorban por vía paracelular. ¿No? Que eso es lo que vimos acá. No necesito hacer arrastre del disolvente, porque estos iones son repelidos por esa carga positiva que originó el potasio. La verdad que es un mecanismo recontra interesante, pero bueno, es raro, ¿no? Así que fíjense, con esto ya reabsorbimos sodio, ya reabsorbimos potasio, ya reabsorbimos calcio, sodio otra vez, calcio, potasio, magnesio, ¿no? Me falta el cloro que está acá, ¿ven? El cloro, fíjense, que ingresó a la célula tubular por el cotransportador sodio, potasio, 2-cloro, y va a pasar hacia la sangre por un canal de cloro, o sea, transporte pasivo, difusión simple. Voy a poner acá con línea de punto para que no nos confundamos en el dibujo, así que el cloro ingresó acá por el cotransportador sodio, potasio, 2-cloro, y se reabsorbe hacia la sangre por un canal de cloro, es decir, transporte pasivo, difusión simple, ¿no? Así que todos los iones que habían entrado acá ya los reabsorbí y además por vía paracelular reabsorbí otros cationes más, ¿no? ¿Qué más tenemos que reabsorber acá? Bicarbonato, nos está faltando bicarbonato y secretar protón. El mecanismo es exactamente el mismo que en el túbulo proximal, pero les recuerdo para que no se olviden. Entonces, lo que vimos en el túbulo proximal fue lo siguiente. Vimos que el protón que tenemos que secretar se va a secretar hacia la luz tubular en contratransporte con sodio, ¿no es cierto? Así que el sodio en el asa de Henle, ¿cómo se reabsorbe? Por cotransporte con potasio y con cloro, por vía paracelular, gracias a la retrodifusión del potasio, y por contratransporte con protón. Tiene 3 mecanismos el sodio en la célula tubular. Cuando nos toque repasar sodio en otra clase, les voy a volver a recordar esto, porque les consulto.
¿No les suena el término? Seguramente el año pasado vieron en los chats de tercero que ustedes tienen, a algunos chicos que el profe les preguntó, háblame del equilibrio del sodio. ¿No les suena eso? Háblame del equilibrio del potasio. Seguro que son frases que recordarán que a algunos chicos les tomaron. Bueno, simplemente el profe quiere saber. Yo acá les estoy explicando túbulo por túbulo. Bueno, el profe a lo mejor él quiere saber, solo háblame del sodio. Háblame de qué es lo que pasa con el sodio en todos los túbulos. Entonces, si se fijan, ya lo estuvimos dando. ¿Qué vamos a hacer en las próximas clases? Repasar solo sodio, porque no, si me pide, ¿qué le digo? Si me pide solo potasio, ¿qué le digo? Si me pide solo calcio, solo magnesio, ¿qué le digo? Eso es lo que vamos a estudiar. Pero bueno, vamos a poco. Entonces, el sodio hasta ahora en el asa ascendente gruesa se reabsorbe por cotransporte, por contratransporte y por retrodifusión del potasio, por vía paracelular. Como ya saben, el sodio que ingresa a la célula luego se reabsorbe a sangre por la bomba de sodio-potasio ATPase. Y el protón, recuerden que el protón vino desde la sangre, desde el capilar peritubular, pero recuerden que no era protón, era dióxido de carbono. Así que el dióxido de carbono ingresa desde la sangre hacia la célula tubular por transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica. Una vez que ingresa, se une al agua y por medio de la anhidrasa carbónica se forma el ácido carbónico. El ácido carbónico, fíjense, que se vuelve a disociar por la anhidrasa carbónica y fíjense que me va a producir un protón, que es el que estamos secretando en contratransporte con sodio. Al mismo tiempo, me va a producir un bicarbonato. El bicarbonato lo voy a reabsorber hacia la sangre en contratransporte con cloro. Y ahí completamos entonces lo que teníamos que saber acerca de este tema. Esperen que ahí cierro mi célula. Así que vuelvo a repetir. El protón que se formó, fíjense, lo secreto hacia la luz, hacia la orina, en contratransporte con sodio. El bicarbonato que se formó a partir de la degradación del ácido carbónico, fíjense que se va a reabsorber hacia la sangre en contratransporte con cloro. Esto entonces es todo lo que va a ocurrir en el asa ascendente gruesa de Henle. Lo más importante es esto. Y la retrodifusión del potasio, obviamente. Este mecanismo ya vimos en el túbulo proximal, así que es el mismo. Bueno, como siempre, con esto terminamos asa ascendente gruesa. ¿Qué tenemos que saber también? ¿Qué diuréticos actúan en esta zona? Les dejo acá el dibujo porque ya les voy a mostrar. Los diuréticos que actúan en esta zona se llaman diuréticos del asa. Qué buena noticia. Tienen que recordar nada más que asa es el asa ascendente gruesa. Los diuréticos del asa, seguramente uno de ellos conoce. Estoy hablando de la furosemida. ¿Quién no ha escuchado alguna vez hablar de la furosemida? La furosemida se vende en ampollas. Por ejemplo, acá en Argentina es un poco difícil de conseguir porque te piden recetas para poder comprarla. Pero, por ejemplo, en Brasil es re fácil de conseguir. Uno va a la farmacia, pide furosemida, te la dan, sale más barato. Hay que tener cuidado con la furosemida. Ya les cuento por qué. Aparte de la furosemida, otras drogas lo tienen ahí en el pizarrón, así que enseguida lo repasamos. Otras drogas aparte de la furosemida puede ser la bumetanida o el ácido etacrínico, que también son diuréticos del asa. ¿Saben cuál es el mecanismo de los diuréticos del asa? Inhiben al cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Entonces, dos preguntas tenemos que responder acá. ¿Está bien? Inhibe al cotransportador, buenísimo. Ese es el mecanismo de acción. La pregunta es, bueno, ¿por qué es un diurético? ¿Por qué son diuréticos? Entonces piensen en esto. Si yo inhibo al cotransportador sodio-potasio 2-cloro, no se va a reabsorber sodio. Así que, si el sodio no se reabsorbe, se pierde por orina, ¿ven? Se va para el inodoro, arrastra agua. Así que, por eso es un diurético. Por eso el paciente orina mucho. Ahora, quiero que miren otra cosa en el dibujo. Entonces, ¿por qué es un diurético? Porque, excepto el manitol, si ustedes miran,
Casi todos los diuréticos inhiben la reabsorción de sodio por algún mecanismo. ¿Está? Acá, al inhibir a esta proteína, inhibo la reabsorción de sodio. El sodio se va con la orina, se excreta por orina y arrastra agua. Por eso el paciente orina mucho. Ahora, quiero que miren el dibujo y piensen, ¿qué le podría llegar a pasar al paciente si yo me paso de la dosis de furosemida? Está bien, va a orinar mucho, pero ¿qué es lo más peligroso del dibujo? Miren eso. Si yo inhibo demasiado a este cotransportador, ¿cuál es el principal problema que vamos a tener y que es grave para el paciente? Díganme si no es grave esto. Si yo me paso de dosis de furosemida, le voy a provocar al paciente una hipopotasemia, porque tampoco se está reabsorbiendo potasio. Entonces, lo más grave, si me llego a pasar de dosis de furosemida, o que el paciente use furosemida mucho tiempo, es que le voy a terminar provocando una hipopotasemia o una hipocalemia. Y repasemos cardio. Recuerden ustedes que una hipocalemia me aleja el potencial de membrana en reposo del potencial umbral en las células excitables. O sea, me disminuye la excitabilidad celular, le puede llegar a provocar al paciente debilidad muscular, bradiarritmias, como ya hemos estudiado en otro momento, ¿tá? En cardio, por ejemplo. Así que, principal efecto adverso o problemas que está bien, yo lo hago orinar al paciente, pero ojo con la dosis, le puedo provocar una hipopotasemia o hipocalemia, porque no se reabsorbe potasio a sangre, ese es el problema. ¿Saben por qué les aclaro esto? Porque en un rato vamos a hablar de otros diuréticos llamados diuréticos ahorradores de potasio, en un rato. Los diuréticos ahorradores de potasio provocan hipercalemia o hiperpotasemia. Entonces, hasta ahora, anótenlo por ahí, o creo que lo tenemos anotado. Los diuréticos de LASA, problemas que pueden provocar en el paciente, hipocalemia o hipopotasemia. ¿Ah? Igual, vamos a repasar. Entonces, fíjense. Me olvidé de la urea. Bueno, no importa. Me faltó la urea. Entonces, de la listita que tenemos acá, vimos cómo se reabsorbe sodio, potasio, calcio, cloro y magnesio. Vimos cómo se reabsorbe bicarbonato y vimos cómo se secreta protón. Está ahí en el dibujo, pero vamos a completarlo porque si no queda como incompleto lo que les dije. Me faltó urea, me olvidé. Entonces, recuerden que al igual que en el asa ascendente delgada de Henle, la delgada, que solo se secreta urea, acá también se secreta urea. Recuerden, la buena noticia con la urea es que siempre se secreta por el mismo mecanismo. Es decir, transporte pasivo, difusión simple. Desde la sangre o desde el intersticio, como me han preguntado hace un rato, ingresa a la célula tubular. Y luego se secreta hacia la orina, también por transporte pasivo, difusión simple. Repasemos entonces urea. En el túbulo proximal se reabsorbe urea por transporte pasivo, difusión simple, siempre el mismo mecanismo. En el asa ascendente delgada de Henle, en el asa ascendente delgada de Henle se secreta solo urea. Y acá, junto con las otras sustancias que le di, también se secreta urea. En la próxima clase vamos a ver ciclo de la urea y les volveré a repasar esto que les estoy contando. Porque ustedes estarán pensando, ¿por qué la urea se reabsorbe en algunos lugares, se secreta en otros? Si es un desecho, ¿no tendríamos que eliminar del cuerpo y ya está? Bueno, tiene su función la urea, no es solo un desecho, tiene su función importante en el riñón, ¿no? Que ya vamos a estudiar. Bueno, ahí está lo de la urea que me había olvidado. De todas maneras, no se preocupen, que lo tienen ahí en el dibujo, ¿ven? Acá tenemos lo de la urea que les conté recién, que se secreta, y lo que hicimos hace un ratito, que fue la reabsorción de sodio y al mismo tiempo la secreción de protón y reabsorción de bicarbonato. ¿Ya? También hablamos de la retrodifusión del potasio y también acá les puse lo que les expliqué recién acerca de los diuréticos. ¿Cuáles son los diuréticos entonces que actúan a nivel del asa ascendente gruesa de Henle? Estoy hablando de los diuréticos del asa. Drogas que tienen que recordar en este caso son la furosemida, la bumetanida y el ácido etacrínico. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Dijimos que
inhiben al cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Por lo tanto, si se inhibe la reabsorción de sodio, el sodio se excreta por orina y arrastra agua, o sea, ejerce presión osmótica sobre el agua, por eso el paciente orina mucho, ¿no? ¿Cuál es el efecto adverso? Que también cuando no se reabsorbe sodio, tampoco se reabsorbe potasio. Y esto a la larga, o con grandes dosis de furosemida, por ejemplo, de estas drogas, le puede llegar a provocar hipocalemia o hipopotasemia al paciente, ¿no? Y es lo que hay que tener cuidado como médicos. Yo quiero que piensen en lo siguiente. Tienen un paciente que tiene un problema cardíaco ya, y encima le cagan con la furosemida. Lo van a matar. Entonces, paciente que ya tiene un problema cardíaco, tuvo un infarto, tiene una insuficiencia cardíaca, le tienen que dar diuréticos quizás a este paciente porque tiene edema. Cuidado con la furosemida, porque encima que ya tiene problema cardíaco, con una hipocalemia le van a provocar una bradiarritmia y lo van a matar. ¿Verdad? Lo digo así como medio en chiste, medio en verdad. ¿Ah? Hay que tener cuidado con las dosis de las drogas, sobre todo los diuréticos. O si me paso de dosis, lo deshidrato al paciente y le provoco un shock hipovolémico. También hay que tener cuidado con no chocarlo al paciente. Perfecto. Con eso entonces terminamos toda el asa de Henle. Vimos, repasando, vimos asa descendente de Henle, que solo era delgada, es permeable al agua, impermeable a los solutos. Así que lo único que reabsorbimos fue 20% de agua. A continuación vimos el asa gruesa de Henle. Perdón, el asa ascendente de Henle, que tiene dos porciones. El asa ascendente delgada de Henle, que solo secretamos urea, porque recuerden, solo es permeable a los solutos, no es permeable al agua. Y hace un ratito terminamos de ver, digamos, lo más difícil del asa de Henle, que es el asa ascendente gruesa de Henle, que también es permeable a los solutos, pero impermeable al agua. Y vimos un montón de solutos que se reabsorben y se secretan. Y ahí es donde actúan los diuréticos del asa. Recreo mental nuevamente. Recreo mental otra vez, no recreo de verdad. ¿Qué tenemos que estudiar ahora? Tenemos que estudiar la primera mitad del túbulo contorneado distal. Recuerden que esta es la porción donde está la mácula densa. O sea, entre la arteriola aferente y eferente teníamos la mácula densa que hemos estudiado hace un rato cuando dimos feedback túbulo glomerular. Así que tiene un epitelio cilíndrico simple. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de la mácula densa? Lo que yo les decía es que la mácula densa tiene que reabsorber o tiene que sensar 5% de cloruro de sodio de lo que se filtró. Si reabsorbe de más, se activa. Si reabsorbe menos, se activa también. Y ahí aparecían todos los mecanismos de feedback que yo les enseñé. Bueno, ¿cómo hace la mácula densa para sensar cloruro de sodio? Bueno, acá está el mecanismo. Fíjense que la mácula densa lo único que va a hacer es reabsorber sodio en un 5%, cloro en un 5%. Repasemos un poquito de sodio hasta ahora. En el túbulo proximal, yo les dije que se reabsorbió un 65% de sodio. En el asa ascendente gruesa de Henle, que vimos recién, 20%, o sea, ya voy 85%. Y ahora 5% más. Ya voy 90% del sodio reabsorbido, ¿no? Junto con el sodio se reabsorbe cloro, por eso también pongo un 5%. O sea, reabsorbemos sal en la mácula densa. ¿Qué mecanismo vamos a utilizar? Fíjense que es un transporte activo secundario de tipo cotransporte nada más. Es el cotransportador sodio-cloro. Por lo que veo a veces en los exámenes, por el nombre, se suelen confundir con el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Obvio que nada que ver, pero sodio-cloro, sodio-potasio 2-cloro se nos confunde. Entonces, en el asa ascendente gruesa de Henle tengo el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Acá tengo, recuerden el sistema renina, tengo que absorber sal, así que cotransportador sodio-cloro. Así que de esa manera, tanto el sodio como el cloro ingresan a la célula tubular de esta mácula densa. Luego, como ya saben,
El sodio se va a reabsorber hacia la sangre por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Fíjense que la bomba saca sodio al mismo tiempo que ingresa potasio, ¿no? ¿Qué hacemos con el cloro? Fíjense que el cloro ingresó a la célula tubular de la mácula densa por el cotransportador sodio-cloro y pasa hacia la sangre, se reabsorbe a sangre por un canal de cloro. O sea, transporte pasivo, difusión simple. Como les dije, la mácula densa, fíjense, al reabsorber este cloruro de sodio, este 5%, lo sensa de paso, ¿tá? O sea que este cotransportador es como un sensor. Si la mácula densa reabsorbía menos del 5%, recuerden que empezaba a liberar sustancias vasodilatadoras esta célula, que eran el óxido nítrico y la prostaglandina E2. Y al mismo tiempo enviaba una señal a las células justaglomerulares para que secreten renina. Entonces, si se reabsorbe menos del 5%, pasa eso. La mácula densa desencadena el sistema renina-angiotensina-aldosterona y también libera óxido nítrico y prostaglandina E2, que es lo que vimos al principio de la clase, como para relacionar. Si la mácula densa reabsorbe más del 5% de cloruro de sodio, también se activa y liberaba ADP y adenosina, que eran sustancias vasoconductoras, que es lo que vimos al principio de la clase de hoy. ¿Qué es lo único que les agregué ahora? El mecanismo por el cual, de paso, reabsorbe esta sustancia y la sensa. Nuevamente, ¿cuáles son los diuréticos que pueden actuar en esta primera mitad del túbulo contorneado distal? Tenemos a las tiazidas. Si dicen tiazidas, van a escribir con Z, tiazidas. Si dicen diuréticos tiazídicos, se escribe con Z, es lo mismo. Las tiazidas o diuréticos tiazídicos actúan en este túbulo. La droga que seguro se van a acordar, porque yo la escucho siempre que me nombran, es la hidroclorotiazida, ¿no? La hidroclorotiazida es la droga más común dentro de esta familia. Si le preguntan, hay muchos hipertensos que toman esta droga, un montón. Por ejemplo, mi papá toma hidroclorotiazida, o sea, toma una de estas, y toma losartán, ¿se acuerdan? No me acuerdo si el otro día quién me había nombrado el losartán. Recuerden que el losartán es un ARA2, ¿se acuerdan? Inhibía al receptor de angiotensina 2. Así que incluso hay una droga que viene con estos dos mezclados. Viene una sola pastilla que tiene el diurético, que es la hidroclorotiazida, y tiene el losartán juntos, ¿tá? No me acuerdo el nombre comercial, pero sí, es lo más común. Ya la droga ya tiene las dos cosas, diurético más el ARA2. Entonces, acá tengo un solo mecanismo, así que ¿cuál es el mecanismo de acción de las tiazidas o diuréticos tiazídicos? Inhibir al cotransportador sodio-cloro. Así que pensemos en esto. ¿Por qué es un diurético? Bueno, si yo inhibo a esta proteína, no se reabsorbe sodio. Si el sodio no se reabsorbe, se pierde por orina, o sea, se elimina, se excreta por orina y arrastra agua. Por eso el paciente orina mucho. Entonces, cada vez que ustedes al profe en un oral le expliquen el mecanismo de acción, no digan solo el mecanismo, digan, bueno, por esto, por tal y tal motivo, el paciente orina mucho, así que por eso esta droga es un diurético. Eso es lo que el profe quiere escuchar, ¿no? ¿Por qué es un diurético? Perfecto, entonces. Esto entonces es lo que ocurre en la primera mitad del túbulo contorneado distal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a estudiar juntos la segunda mitad del túbulo contorneado distal y el túbulo colector cortical. ¿Por qué los tenemos que estudiar juntos? Porque tienen las mismas características y tienen las mismas células. Ambos tienen un epitelio cúbico simple, en donde si ustedes se fijan, vieron que en todos los túbulos que yo les expliqué, arriba siempre pongo célula tubular, o sea, porque no tienen nombre especial. Como son células del túbulo, le llamo célula tubular. Bueno, en la segunda mitad del túbulo distal y el colector cortical voy a tener dos tipos de células, así que le tengo que poner nombre propio. Vamos a tener las células principales y las células intercaladas.
Por ahí nos solemos confundir con estómago y decimos célula principal y parietal. No, no estamos en estómago, por ahí nos agarra un mini ACV cuando estamos en el examen y decimos principal y parietal. No, células principales y células intercaladas. Las células principales justamente las llamamos así porque son las que predominan en el túbulo, son las que están en mayor cantidad. ¿Qué van a hacer estas células? Y ya les voy a dibujar. Van a reabsorber sodio en un 5 a un 10% y agua en un 5 a un 10%. Y quiero que presten atención a lo que escribí acá. Por primera vez, desde que comencé a hablar de reabsorción y secreción, recién acá la hormona antidiurética va a permitir la reabsorción de agua. Entonces, yo les hablé de reabsorción de agua en el túbulo proximal y en el asa descendente de Henle. No me importaba que el túbulo proximal y el asa de Henle siempre se reabsorbe agua. No me importa si hay o no hay antidiurética. Siempre se reabsorbe. Ahora, y en los colectores medulares, que son los últimos que vamos a estudiar, ahí sí, si hay antidiurética, se va a reabsorber agua. Si no hay antidiurética, no se va a reabsorber agua. Eso es lo que pasa en estos túbulos a partir de acá, ¿tá? Por eso puse ahí, depende de la antidiurética. Si a la antidiurética está actuando en los riñones, se va a reabsorber agua, si no, no se va a reabsorber agua. Ya vamos a hablar de la antidiurética después. Al mismo tiempo, en estas células principales se secreta potasio. ¿Qué otras células vamos a tener? Vamos a tener a las células intercaladas. Justamente se las llama así porque cada tanto están intercaladas con las células principales. Son muy poquitas. ¿Cuáles son los procesos que vamos a estudiar acá? Estas células van a reabsorber potasio y bicarbonato y secretan protones, ¿no? Entonces, veamos lo que va a ocurrir acá. Vamos a dibujar otra vez entonces nuestras células tubulares, que ahora tienen nombre especial, así que recuerden eso. Entonces, acá, esta primera célula que les voy a dibujar, ahora sí tenemos que diferenciar. Esta vamos a suponer que es la célula principal, ¿no es cierto? Vamos a suponer. Y esta otra célula que les voy a dibujar a continuación, vamos a suponer que es la célula parietal. Así ya tenemos las dos en el mismo dibujo. Así que, célula principal, acá voy a dibujar todo lo que pasa en esa célula. Y acá, la célula, dije parietal, lo que les dije a ustedes que no digan, lo dije yo, pero qué bárbaro. Perdón, célula, por hacer ese chiste ahora me quedó célula parietal. No, célula principal y célula, perdón, intercalada. Eso me pasa por hablar. Perfecto. Intercaladas. Estas son las que hay en mayor cantidad, estas cada tanto, pero bueno, acá les dibujo las dos. ¿Qué es lo que les dije que vamos a hacer en la célula principal? Vamos a reabsorber sodio y agua y vamos a secretar potasio. Obviamente, empecemos por el sodio. Quiero que se pongan a pensar que ya estamos terminando el recorrido de los túbulos. Entonces, ya reabsorbí todas las sustancias que iban junto con el sodio, ¿se acuerdan? Ya reabsorbí aminoácidos, glucosa, ya reabsorbí galactosa, o sea, ya no me está quedando muchos solutos por reabsorber. Así que, por primera vez en lo que va de reabsorción, el sodio por primera vez no se reabsorbe con nadie. Se reabsorbe solo. Y esto es lo diferente a lo que veníamos estudiando. Así que, por primera vez, el sodio se reabsorbe solito. Es decir, por un canal de sodio. Transporte pasivo, difusión simple. ¿Tá? De esa manera, ingresa hacia la célula por la luz tubular. Me olvidé de poner esos nombres. Y vamos a ver ahora cómo se reabsorbe hacia la sangre, o sea, hacia el capilar peritubular. Vamos a poner acá, capilar peritubular. Perfecto. Así que el sodio por primera vez no hace ni cotransporte ni contratransporte con nada. Se reabsorbe solo. De esa manera ingresa a la célula principal. Y luego
va a pasar hacia sangre como lo venía haciendo siempre, que es por una bomba de sodio, potasio, ATPasa, que recuerden que saca 3 sodios y mete 2 potasios a la célula. Así que el sodio ingresa a la célula principal desde la luz por un canal de sodio. Transporte pasivo, difusión simple. Y luego se reabsorbe hacia la sangre por una bomba de sodio, potasio, ATPasa, o sea, transporte activo primario. Miren esto. Al mismo tiempo, fíjense que la bomba ingresa potasio a la célula desde la sangre. Entonces, el potasio se va a secretar, como yo les dije. Entonces, el potasio ingresa a la célula principal desde la sangre por la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Y luego se secreta hacia la luz del túbulo por un canal de potasio. De vuelta, transporte pasivo, difusión simple. ¿Tá? Así que fíjense, ya reabsorbí sodio hacia la sangre, ya secreté potasio hacia la luz. Me está faltando reabsorción de agua. Nuevamente, acá aparece algo diferente a lo que veníamos estudiando. Hasta ahora, cada vez que yo les enseñé reabsorción de agua en estos túbulos, ¿a través de qué vía el agua se reabsorbía? Siempre yo les dibujaba por acá, ¿no es cierto? Por la vía paracelular. Bueno, por primera vez, otra vez, algo nuevo, el agua no se reabsorbe por vía paracelular. Se va a reabsorber por vía transcelular. Obviamente, como siempre por ósmosis, ¿no es cierto? Como siempre por ósmosis, pero ahora no va a pasar por este espacio intercelular, sino que va a atravesar las células. Recuerden, ¿cómo se llaman las proteínas canal para que el agua se pueda reabsorber? Para que pueda hacer ósmosis. Recuerden que se llaman acuaporinas. Esta acuaporina tiene un nombre especial, se llama acuaporina 2, AQP2. En cambio, cuando el agua se reabsorbe hacia la sangre, en la membrana vasolateral, vamos a tener otras 2 acuaporinas, que son la AQP3 y la AQP4. Ya vamos a hablar de antidiurética mañana nos toca hablar del tema. Pero les adelanto, ¿se acuerdan que hace un ratito les dije, bueno, si no hay hormona antidiurética actuando acá en el riñón, no se va a reabsorber agua? Si hay antidiurética, se va a reabsorber agua. Para que ustedes entiendan la idea, a ver, no, les pregunto a ustedes porque siempre me olvido. ¿Se acuerdan esos GLUT? ¿Cuáles eran los GLUT que estaban? Siempre me olvido, si era GLUT 2 o GLUT 4. ¿Se acuerdan cuáles eran los GLUT que estaban en los músculos, en los órganos insulino dependientes? Los que no estaban en la membrana, estaban en músculo y tejido adiposo. No me acuerdo si eran los GLUT 2 o los 4, siempre me olvido. Bueno, El 4 era. Ay, bueno, perfecto, menos mal. No, siempre pregunto porque se me olvida. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan lo que hace la insulina en esos GLUT, en los órganos insulino dependientes? Lo que hacía la insulina es que esos GLUT que estaban dentro de la célula se expongan en la membrana. Y ahí recién comenzaba la captación de glucosa. Bueno, este mecanismo que les voy a mostrar, lo vamos a estudiar mañana, pero para que vean que es similar. ¿Saben lo que hace la antidiurética? Y mañana les muestro mejor. La antidiurética lo que hace, ¿ven esta acuaporina 2? Bueno, la realidad es que esta acuaporina 2 no está en la membrana, casi nunca, está acá adentro. Entonces, lo que hace la antidiurética es exponer a esta acuaporina 2 y por eso el agua se puede reabsorber. Si quieren, olvídense hoy, no se hagan problema, pero para que vean que es parecido a esos GLUT que gracias a la insulina aparecen en la membrana de los tejidos insulino dependientes. Bueno, esta acuaporina 2, si está actuando la antidiurética, están acá en la membrana. Si no hay antidiurética actuando en los riñones, está acá adentro. Por lo tanto, el agua no se va a reabsorber. Por eso les digo, este mecanismo de reabsorción de agua por vía transcelular sí o sí depende de la hormona antidiurética. Mañana les cuento de vuelta por qué. ¿Tá? Necesito explicarles mejor el mecanismo porque a la profesora Beligoy le gusta tomar en los orales. ¿Tá? Les adelanto, ¿por qué dije
que depende de la antidiurética. Así que como pueden ver, esto es lo que ocurre en la célula principal. Vamos ahora a la célula intercalada. Yo les dije que en la célula intercalada vamos a secretar protones y vamos a reabsorber potasio y bicarbonato. Otra vez tema nuevo, de vuelta. Hasta ahora, ¿cómo era la secreción de protón cuando nosotros teníamos acá un mecanismo en la membrana apical? Hasta ahora, en túbulo proximal y asa de Henle, la secreción de protón siempre era por contratransporte con sodio, o sea, transporte activo secundario. Bueno, por primera vez esto vuelve a cambiar. En la célula intercalada, el protón, perfecto, sí, se va a secretar, pero por una bomba de potasio protón ATPasa, ¿tá? Bomba de potasio protón ATPasa, es decir, transporte activo primario. De esta manera, el protón se secreta y el potasio se reabsorbe por un canal de potasio. Así que miren esto. En la célula principal se secreta potasio. En la célula intercalada se reabsorbe potasio. ¿Cuál es la más correcta de las dos? Porque al profe le gusta la más correcta. Si ustedes tuvieran que contestar en un oral, ¿cuál elegirían como la correcta? El segunda mitad del distal y túbulo colector cortical, ¿secretan potasio o reabsorben potasio? Quiero que recuerden la cantidad. Estas células predominan más en estos túbulos. Y estas células son muy poquitas, por eso se las llama intercaladas. Así que si tuvieran que elegir la más correcta es lo que ocurre en mayor cantidad. Así que si tuviéramos que elegir, bueno, está bien, acá se secreta y acá se reabsorbe. Bueno, ¿qué es lo más importante? La secreción, porque estas células están en mucha mayor cantidad que estas, ¿no? La más correcta es secreción, si lo tienen que poner en un choice, ¿no? Por último, el protón que ustedes están viendo acá, ¿de dónde salió? De donde sale siempre, que es del dióxido de carbono de la sangre. Así que el dióxido de carbono ingresa a la célula intercalada a través de transporte pasivo, difusión simple, ahí se va a unir al agua y por medio de la anhidrasa carbónica se va a formar el ácido carbónico. El ácido carbónico, recuerden que por la anhidrasa carbónica se va a disociar y me va a dar un protón, que es el que se secreta acá, por la bomba de potasio protón ATPasa, y el bicarbonato que se forma, como siempre, si se secreta un protón hacia la luz, se reabsorbe bicarbonato hacia la sangre, que es lo que estamos viendo acá. Acuérdense que el bicarbonato se reabsorbe en contratransporte con cloro, ¿tá? Protón que se formó se secreta, bicarbonato se reabsorbe. Dato importante de lo que les voy a contar. Estos túbulos que les estoy contando acá son impermeables a la urea. ¿Por qué les aclaro esto? Porque en un ratito vamos a ver el túbulo colector medular. Acá estábamos viendo la segunda mitad del distal y colector cortical. En el medular va a pasar casi lo mismo que acá, pero la urea es la que sí se va a afectar acá, en los túbulos medulares, en los corticales no. Creo que les puse ahí en el pizarrón de todas maneras, ¿tá? Entonces, eso es lo que va a ocurrir fíjense, como ven acá, lo que estuvimos estudiando hasta hace un ratito, ¿ven? En la célula principal, reabsorción de sodio y de agua y secreción de potasio. En las células intercaladas, reabsorción de potasio y de bicarbonato, secreción de protones, ¿no? Veo otra vez, ¿cuáles son los diuréticos que van a actuar acá en esta zona? Tenemos dos familias de diuréticos que van a actuar en la segunda mitad del distal, segunda mitad del túbulo distal y colector cortical. A las dos familias que les voy a nombrar
se les llama diuréticos ahorradores de potasio. Y ya les cuento por qué. ¿Cuáles son las dos familias que ustedes se tienen que acordar acá? Tenemos a los inhibidores del canal de sodio y tenemos a los antagonistas de la aldosterona. Dentro de los inhibidores del canal de sodio se tienen que acordar de dos drogas que son el amiloride o la amilorida, como quieran, y el triamtereno. Dentro de los antagonistas de la aldosterona, tienen que recordar a la espironolactona y a la esplerenona. Vamos a volver a nuestro dibujito. Lo tenemos acá. Entonces, primer familia, dijimos que eran los inhibidores del canal de sodio. Amiloride y triamtereno, ¿no es cierto? Nombre fácil. ¿Por qué? ¿Qué hacen los inhibidores del canal de sodio? Como dice su nombre. Inhiben el canal de sodio. ¿Está? Entonces piensen en esto. Si yo inhibo a ese canal de sodio que están viendo ahí, este sodio, si yo inhibo a este canal de sodio que tenemos acá, este sodio no se va a poder reabsorber. Por lo tanto, se va a excretar, se va a perder por orina y arrastra agua. Por eso es un diurético. Por eso el paciente orina mucho. Ahora, quiero que tengan cuidado. ¿Qué pasa si yo le doy mucho inhibidor del canal de sodio a este paciente? Piensen en esto. Si no se reabsorbe el sodio, no se activa la bomba. Si no se activa la bomba, no se secreta potasio. Yo no necesito inhibir al canal de potasio. Al inhibir el canal de sodio, no se reabsorbe sodio, lo cual no me va a activar la bomba y no se va a poder secretar potasio. Piensen en esto. Si este potasio no se puede secretar, queda aumentado en sangre. Entonces, ¿cuál es el peligro de darle a este paciente mucho inhibidor del canal de sodio? Que le puedo provocar una hipercalemia. Entonces, repasemos. ¿Qué pasa si yo le doy al paciente mucho diurético de Lassa? No se reabsorbe potasio y al paciente le provoca una hipocalemia. Eso pasó en el asa ascendente gruesa de Henle. ¿Qué pasa si a este paciente yo le doy mucho amiloride y triamtereno? Mucho inhibidor del canal de sodio. Le puedo provocar una hipercalemia. Por eso se llama diuréticos ahorradores de potasio. En realidad tiene efectos beneficiosos en el paciente, si le doy en la dosis correcta. Piensen ustedes en un paciente que tiene un problema cardíaco. Ese paciente, si tiene un problema cardíaco, yo no le puedo hacer perder potasio, por ejemplo, con una furosemida, porque le puedo dañar. Entonces, si yo al paciente le doy en dosis correctas un ahorrador de potasio, es un diurético perfecto y también conservo el potasio en la sangre del paciente y de esa manera protejo su corazón. Porque si no, yo quiero que el paciente orine, pero no quiero que pierda potasio porque tiene un problema cardíaco. Y si le baja el potasio, podría empeorar el paciente, podría tener una arritmia. Entonces, paciente con problemas cardíacos, que yo quiero darle un diurético, pero no quiero alterarle mucho su potasio, le doy un inhibidor del canal de sodio. ¿Está? Eso por un lado. Por otro lado, todavía no vimos aldosterona, digamos el mecanismo de acción, pero bueno, les comento un poquito y mañana les explico de vuelta esta droga que les voy a contar ahora. Fíjense, los otros diuréticos que también son ahorradores de potasio son los antagonistas de la aldosterona. Los antagonistas de la aldosterona, fíjense que son la espironolactona y la esplerenona. Fíjense, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhibición competitiva del receptor de aldosterona. El tema es el siguiente. No era ahí. El tema es el siguiente. Mañana yo les voy a contar cuál es el mecanismo de acción de la aldosterona. Pero vamos a recordar un poquito lo que ustedes saben por Bioquímica. Recuerden que la aldosterona es una hormona esteroide. Entonces ustedes cuando dieron comunicación intercelular en Bioquímica, saben que todas las hormonas esteroides son liposolubles. Por lo tanto, el receptor siempre es intracelular. ¿No? Algo les voy a explicar ahora, pero mañana va a ser mejor. ¿Tá? Acá dentro de la célula principal,
está el receptor de aldosterona. Entonces, la aldosterona habitualmente, ¿qué pasa? La hormona aldosterona habitualmente, ya vamos a ver mañana, viene, se une a su receptor, que mañana les cuento bien, y se estimula la síntesis proteica. ¿Saben qué proteínas se sintetizan gracias a la aldosterona? Estas. Los canales de sodio y de potasio y la bomba. Entonces, siempre que haya aldosterona actuando en los riñones, me va a favorecer la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. No se preocupen, mañana lo volvemos a charlar. Ahora, quiero que se imaginen lo siguiente. Vamos a suponer de vuelta. Yo tengo acá el receptor de aldosterona. Perfecto. Pero en vez de unirse la aldosterona, vienen estas drogas que yo les conté, que son la espironolactona y la esplerenona, ¿tá? Los diuréticos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen estos diuréticos que yo les conté? Ocupan el sitio de la aldosterona en su receptor. ¿Cuál es el problema? Que el diurético, al ocupar el lugar del receptor, no se sintetizan estas proteínas, porque la aldosterona no está actuando. Entonces, disminuye la reabsorción de sodio. Lo que hacen estas drogas es inhibir la síntesis de estas proteínas que me van a permitir, por ejemplo, reabsorber sodio y secretar potasio. Entonces, si no se sintetiza esta proteína, es como el inhibidor del canal de sodio. Si no se sintetiza esta proteína, no se va a reabsorber sodio. El sodio se va a perder por orina y arrastra agua. Por eso el paciente orina mucho. Si no se sintetiza esta proteína, que es el canal de potasio, disminuye la secreción del potasio. El potasio se acumula en sangre, por eso estas drogas son ahorradores de potasio. Vamos a hacer de cuenta que no saben nada de esto. Así que mañana, cuando les muestre bien el mecanismo de acción de la aldosterona, les vuelvo a recordar estas drogas para que ahí lo entiendan mejor. Por ahora, vamos a suponer que no entendimos mucho, ¿tá? Mañana lo vamos a entender mejor. Pero bueno, lo tenemos que nombrar. Fíjense entonces, mecanismo de acción de la espironolactona y la esplerenona, inhibición competitiva del receptor de aldosterona. O sea, estas drogas compiten con la aldosterona por su sitio en el receptor. Cuando ocupan el lugar en el receptor, la aldosterona no puede actuar, así que disminuye la síntesis de canales de sodio. El sodio no se puede reabsorber porque no hay muchos canales, se pierde por orina y arrastra agua. Por eso el paciente orina mucho. Al mismo tiempo, tampoco se secreta potasio. El potasio queda en sangre y, ojo, porque me puede provocar una hipercalemia. Ese sería el problema, digamos, ¿no? No entendí, vamos a suponer, no entendí nada lo de la aldosterona. Mañana les enseño bien en detalle el mecanismo de acción de la aldosterona y les vuelvo a recordar lo que les dije recién, como para que ahí sí lo entiendan verdaderamente. Los inhibidores del canal de sodio sí son, es lo que les dije, no hay otro secreto. ¿Ah? Entonces, perfecto. Llegamos al final del recorrido. Después de tanta tortura, tanto dibujo, tanto canal, llegamos al final del recorrido. ¿Ah? El último túbulo que tenemos que ver es el túbulo colector medular. ¿Cómo lo vamos a diferenciar de la segunda mitad del distal y el colector cortical? Que este túbulo tiene diferentes tipos de epitelio. Los que vimos hace un rato tenían epitelio cúbico simple. El túbulo colector medular empieza siendo cúbico, luego se vuelve cilíndrico y luego cúbico diestratificado, a medida que me acerco a la papila. Recuerden que la papila renal es por donde va a salir la orina, luego de todos estos procesos que yo les conté. Otra diferencia. La segunda mitad del distal y el túbulo colector cortical tenían dos tipos de células. En cambio, acá tenemos solo un tipo celular, así que le vamos a llamar célula tubular y ya está. ¿Ah? ¿Cuáles son los procesos que vamos a ver acá? Vamos a ver reabsorción de sodio en un 5%, reabsorción de agua en un 5 o un 10%, que también depende de la hormona antidiurética, reabsorción de bicarbonato y de urea. Acá está la diferencia. Fíjense lo que puse acá. En la segunda mitad del distal y colector cortical, ven que pasa casi lo mismo que en el medular, pero estos túbulos son impermeables a la urea. En cambio, el túbulo colector medular es permeable a la urea, como pueden ver se va a reabsorber urea. ¿Ah? Y en cuanto a la secreción, vamos a tener secreción de potasio y de protón.
Si miran el Guyton, no me dibuja este túbulo. ¿Por qué? Porque el Guyton dice, es casi lo mismo que el túbulo anterior, o sea, segunda mitad del distal y colector cortical, con la diferencia que se reabsorbe urea, y se terminó la historia, ¿está? No, van a ver que sí, por eso es muy fácil confundirse, porque son muy parecidos. Entonces, ¿vieron el túbulo que les expliqué recién? ¿Ah? Segunda mitad del distal y colector cortical. Teníamos dos células. Bueno, primera cosa que les dije, no vamos a tener dos tipos celulares. Todas las células son iguales, es decir, no tenemos célula principal intercalada. Tenemos células tubulares, son todas iguales. Así que, en vez de célula principal e intercalada, tenemos células tubulares. Esta es una célula tubular, esta es otra tubular y listo. ¿Cuáles son los procesos que vamos a ver acá en el túbulo colector medular? Fíjense, vamos a reabsorber sodio de la misma manera que en el túbulo colector cortical, ¿ven? Por un canal de sodio. Ese sodio luego se va a reabsorber hacia la sangre por la bomba de sodio-potasio ATPase. Al mismo tiempo, va a ingresar potasio a la célula tubular desde la sangre, desde el capilar peritubular, y de ahí se va a secretar hacia la orina por un canal de potasio. Hasta ahí venimos de 10. El agua también se va a reabsorber de la misma manera que en el túbulo colector cortical, o sea, ingresa a la célula tubular por la acuaporina 2 y se reabsorbe hacia la sangre por las acuaporinas 3 y 4. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Que estos túbulos que les expliqué hasta acá son, segunda mitad del distal y colector cortical eran impermeables a la urea. Hasta ahora venimos igual. ¿Qué es lo diferente en el túbulo colector medular? Que acá se va a reabsorber urea, como siempre se reabsorbía, por transporte pasivo, difusión simple. Así que la urea ingresa a la célula tubular por difusión simple, pasa hacia la sangre por difusión simple. Repasemos. En el túbulo contorneado proximal reabsorbimos urea. No se asusten, recuerden que era hacia el intersticio. En el asa ascendente de Henle, tanto delgada como gruesa, se secretó urea. Como preguntaron hace un rato, se secretó desde el intersticio hacia la luz o desde la sangre hacia la luz, no hay problema. Finalmente, llegamos al túbulo colector medular, se vuelve a reabsorber urea. No se asusten, no se preocupen. Se reabsorbe hacia el intersticio, no hacia la sangre. Así que por lo que estamos viendo en el intersticio está pasando algo, porque no puede ser que se reabsorba hacia el intersticio. ¿Qué estará pasando en ese intersticio? Lo sabremos en el próximo capítulo. ¿Está? Por ahora no, estamos viendo solo este tema. Así que lo diferente que tiene es que las células son todas iguales, son solo tubulares. Acá sí vamos a reabsorber urea. Lo del sodio y el agua que se reabsorbe sigue igual. Lo del potasio que se secreta sigue igual. ¿Qué otra cosa va a cambiar? En el túbulo colector cortical y segunda mitad del distal, habíamos dicho que se reabsorbe potasio. Acá no. El potasio que va a ingresar acá es solo para que se secrete protón. Pero acá, el potasio no va a pasar a sangre, porque el potasio se secreta, ya que tenemos un solo tipo celular. Así que, otra cosa que va a ser diferente. Solo tenemos secreción de potasio, no reabsorción. Y bueno, y este potasio que está entrando acá, y bueno, es solo para que funcione la bomba. ¿Ah? Como siempre, secreción de protón se va a mantener de la misma manera por la bomba de potasio-protón ATPase, al igual que en túbulos colectores corticales. Reabsorción de bicarbonato va a ocurrir de la misma manera en el colector cortical y en el medular, en contratransporte con cloro. Así que vuelvo a repetir lo distinto de lo que expliqué en los túbulos corticales. No tenemos dos células diferentes, todas se llaman tubulares. Acá se va a reabsorber urea, cosa que en los túbulos corticales no ocurrió. Acá no se va a reabsorber potasio, cosa que en los túbulos corticales sí ocurrió. Y por último, los diuréticos. Los diuréticos que actúan acá son solo los inhibidores del canal del sodio. ¿Por qué? Porque la aldosterona no actúa en este túbulo, por lo tanto los
antagonistas de la aldosterona, tampoco puede actuar en este túbulo. ¿Ah? Es tan parecido lo que les conté a los túbulos corticales que por eso nos solemos confundir. Así que tengan cuidado. El Guyton no me hace este dibujo. Bueno, yo les hago igual porque nos podemos confundir fácilmente y son como unos pequeños detalles que hacen la diferencia. Entonces, como ven acá, estos son permeables a la urea. Las únicas drogas que pueden actuar son los inhibidores del canal de sodio, como la amiloridina y el triamtereno, que recuerden, también actúan en estos túbulos. ¿Ah? En la segunda mitad del distal y el colector cortical. La diferencia es que acá además actúan los antagonistas de la aldosterona. Y en el túbulo colector medular no. Así que como pueden ver, tenemos casi todo lo mismo que en el dibujo anterior, excepto por la urea, excepto porque las células se llaman solo tubulares, y acá ven, el potasio solo funciona para la bomba, pero no se va a reabsorber. ¿Está? Entonces, para terminar el tema de hoy, ¿dónde estaba? Se me perdió. Para cerrar el tema de reabsorción y secreción, esto para un choice me parece que les va a reservir, porque el profe lo pregunta. Entonces, mañana vamos a ver el final de reabsorción y secreción, vamos a ver la regulación, así como hicimos con regulación del filtrado, lo vamos a ver. Pero esto es pregunta de choice. Fíjense, acá les hice un cuadrito con todos los diuréticos que ustedes tienen que saber, en resumen. Los estuvimos viendo en cada túbulo, pero fíjense que para un examen está bueno saber en un choice el mecanismo exacto en qué túbulo actúa. Hemos visto entonces, fíjense, los diuréticos osmóticos. Dijimos que la droga que tenían que recordar era el manitol. Su mecanismo de acción era que arrastraba agua, es decir, era un soluto osmóticamente activo, producía diuresis osmótica. Y lo hemos visto en túbulo contorneado proximal y asa descendente delgada de Henle. Otra familia que hemos estudiado son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. La droga que tienen que recordar es la acetazolamida, que justamente inhibe a la anhidrasa carbónica. Estas drogas dijimos que actúan en el túbulo contorneado proximal. Hemos estudiado los diuréticos del asa. Las drogas que hemos visto son la furosemida, la bumetanida y el ácido etacrínico, que su mecanismo era inhibir al cotransportador sodio-potasio 2-cloro en el asa ascendente gruesa de Henle. Imagínense un choice que le diga, la furosemida, opción A, ejerce diuresis osmótica en el túbulo proximal. Opción B, inhibe a la anhidrasa carbónica en el asa de Henle. Opción C, inhibe al canal de sodio en el túbulo, y les arma un quilombo. Entonces, con esto, le pegan un mega repaso para el choice. Otra de las drogas que hemos visto eran las tiacidas, como la hidroclorotiacida y la clortalidona, que inhiben al cotransportador sodio-cloro en la primera mitad del túbulo contorneado distal. Recuerden que si leen mácula densa también está bien, es lo mismo. Y hemos visto los ahorradores de potasio, que teníamos dos familias acá, los inhibidores del canal de sodio y los antagonistas de la aldosterona. En el caso de los inhibidores del canal de sodio, fíjense que teníamos al amiloridina y al triamtereno, que inhiben al canal de sodio. En la segunda mitad del distal, colector cortical y colector medular. Por eso lo nombré dos veces. Nombré dos veces a estas drogas. Y por último, tenemos a los antagonistas de la aldosterona, en donde teníamos a la espironolactona y a la esplerenona, que producían la inhibición competitiva del receptor de aldosterona. No me acuerdo qué significaba esto. No importa. Mañana les vuelvo a recordar el mecanismo y ahí me van a entender mejor. Los antagonistas de la aldosterona actúan en la segunda mitad del túbulo distal y el colector cortical. En resumen, entonces, esta es la clase más dolorosa que van a tener de renal, en realidad de toda la tercerera, porque es la más difícil. Todos los transportes que hay que saber, pero bueno, es así. Entonces, con esto terminamos todos los túbulos, viendo qué se reabsorbía y qué se secretaba en cada túbulo. Repasamos todos los diuréticos que tienen que saber.
Mañana, para terminar reabsorción y secreción, vamos a ver las hormonas que actúan afectando alguno de estos túbulos. Por ejemplo, angiotensina 2, péptido natriurético, antidiurética, aldosterona. Y ahí ya vamos a pasar al último paso de la formación de orina, que era la excreción, ¿no es cierto? Así que bueno, nos vemos mañana y cualquier duda que tengan, ya saben, con respecto a lo de hoy, me mandan WhatsApp o me preguntan mañana, no hay ningún problema, ¿está? Nos vemos entonces. Chaucito.